¿Y aquí no ha visto cosas raras usted? Pues cosas raras, pues para nosotros no es raro, pero para la demás gente sí, porque sí se ven avistamientos de luces que cruzan el espacio, que no son aviones, que no son satélites, Sí. que no sé qué puede ser, no sé. Aquí tenemos el fenómeno que de repente los celulares se cargan solos sin estar conectados a ninguna fuente de energía. ¿A poco? Sí, y también de repente se descargan. Ah, De caray. repente se descargan solos y no saben de qué. De repente se escuchan como si estuviera en el mismo celular estando apagado o no apagado, sino simplemente que lo tengas ahí. De repente se escucha como si te acuerdas los juegos que les decían Ataris. Sí. Ay, te confieso que me dio miedo. Tengo miedo. Tengo miedo porque está muy oscuro, está muy perdido por aquí. A ver, vamos a narrar qué pasó. Pues resulta que estábamos allá en el puente de Ojuela y buscamos la manera de venir a la zona del silencio y pues nos dijeron que no se podía porque ya estaban todos los paquetes llenos. Y pues gracias a la necedad de Brenda, que dice vamos a intentarlo, vamos a Ceballos, pues venimos a Ceballos y después pues no, llegando a Ceballos pues resulta que se consigue uno en el Facebook de una publicación X donde sí había chance de entrar, pero por Chihuahua. Y ahorita aquí vamos en medio del desierto siguiendo una camioneta sin placas que tiene como logo ahí zona del silencio, pero Se llama Ecoturismo Zona del Silencio. pero bueno, vamos a ver. Ya me dio miedito, está medio feo. Ya no va el camino. Vamos a ver qué show con esto, porque ya me dio un mal espíritu. Está como una casita. Acá dice zona del silencio. Complejo ecoturístico. Ah, ya. Vamos, Dani. Ahora, Llegamos. Zona del Silencio con una casita bien bonita. Eso creo. pues llegamos, bandita. Llegamos a un hostal. Hace un frío tremendo aquí. Mañana temprano vamos a hacer un recorrido. Vamos ahorita según a ver estrellas que se ven bien padres, miren. Pero todo en orden, banda. Estas gentes muy amables nos acaban de recibir. Mañana sigo grabando, bandita. ¿Y aquí no ha visto cosas raras usted? Pues cosas raras, pues para nosotros no es raro, pero para la demás gente sí, porque sí se ven avistamientos de luces que cruzan el espacio, que no son aviones, que no son satélites, Sí. que no sé qué puede ser, no sé. Aquí tenemos el fenómeno que de repente los celulares se cargan solos sin estar conectados a ninguna fuente de energía. ¿A poco? Sí, y también de repente se descargan. Ah, De caray. repente se descargan solos y no saben de qué. De repente se escuchan como si estuviera en el mismo celular estando apagado o no apagado, sino simplemente que lo tengas ahí. De repente se escucha como si ¿te acuerdas los juegos que les decían Ataris? Sí. Así se oyen como las teclitas esas de clac, 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 se oyen en los teléfonos de repente. Dice, no, caray, ¿por qué pasó? Solos. Solo. No. O sea, se ve chiquita, pero los cuartos tan grandes. ¿Y usted ya tiene tiempo trabajando aquí? 8 años. ¿Y es de aquí de Chihuahua? ¿De aquí de Escalón? ¿Cuánto tiempo está Chihuahua capital de aquí? 4 horas. No estamos tan lejos, ¿ah? No. Imagínese, yo soy de Guerrero, asondeando, de vago. Echarse una pequeña lavadita de cara. Con ese pinche frío que está haciendo, está bien cabrón. Vamos a ver afuera cómo se ve. Por aquí por la ventanita del baño.
Hay que levantar la bandita, ya está saliendo el sol por allá afuera. Vamos a ver, ahorita se quieren levantar esos canijos. Ese sería el rodillo. Un pedazo de tubo de PVC. Y ahí está Con un pedazo de palo de escoba, con los que hacen ¿sí? la técnica para hacer tortillas de harina. Ah, en la plancha. ¿Y esa cuál es la función de esa plancha? ¿Que salgan parejitas o cómo? No, es para prensarlas al calor, porque si no le ponen la plancha quedan blancas, como esas las hacen como favoritos. Y ahí Bien. para que queden más tostadonas. Ah, ¿te la sabías esa? No. No te enseñaron bien entonces. Esa plancha ni hay, ¿sí? La técnica de la plancha. Yo no sé cuál será la plancha más antigua, si esa o aquella que era de brasas. Aquella que todavía era verga. Yo a mi abuela le di una de esas. Esas Ay. eran de brasas. Si ahora ya no planchamos ni con las que nomás se enchufan a la luz, menos con estas. Pero eso está el soltero, ¿no? Pero eso sí, ¿qué tal revisan el celular? ¿A quién le hablas? ¿Con quién mensajeas? Es un mensaje. Amaneciendo aquí en la zona del silencio. Esto se va a poner bueno. Tengo muchas expectativas buenas al respecto, ¿eh? Vamos a ver cómo se pone. Al principio traía miedito de que un lugar muy solo. Este es el hostal, miren nada más. Pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ya nos levantamos temprano, pero ahí en lo que nos aseamos y toda esa parte ya se nos hizo un poquito tarde. Y bueno, aparte el guía no ha llegado. No está aquí el guía para que nos pueda llevar a hacer el recorrido. Está todo muy ambientado al tema de los ovnis, de la zona del silencio en sí. Esta noche no lo pudimos apreciar por obvias razones, llegamos tarde, ya en la noche. Pero aquí está la ruta del desierto, zona del silencio. Esa ya es la parte de Chihuahua. Ayer les decía que ayer no pudimos entrar por Durango porque ya estaba llena la ruta. Tenía que reservar con anticipación y aquí conseguimos lugar, espacio. Afortunadamente pudimos colarnos, estamos esperando que llegue el guía para que nos pueda llevar a esos lugares misteriosos. La idea aquí es comprobar o venir a conocer si es cierto todo lo que se platica. Pues es así muy peligroso estar de este lado. Bueno, yo creo que sí lo hay lugares peligrosos aquí, pero los guías de aquí han de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Vamos a iniciar ahorita el recorrido a la zona del silencio. Ya llegó el guía, vamos a ver qué podemos encontrar en el corazón de la zona del silencio. Vámonos, recio, primo. Bien, aquí tenemos a Isaac, el guía que nos va a orientar ahorita en el recorrido de la zona del silencio. Soy astrónomo aficionado y mi chamba, mi labor es mostrarles a nuestros visitantes la bóveda celeste, explicarles qué estamos viendo con el telescopio, qué aportaciones hicieron los astrónomos antiguos y contarles mitología, las leyendas que están escritas en las estrellas. Y pues ahorita nos va a dar el recorrido a la zona del silencio. Vamos a ver qué nos presenta aquí Isaac. Perfecto, bienvenidos. Hicieron una petición al Congreso para que el Congreso hiciera un exhorto o invitaran a Pemex a que vinieran a explorar la región en busca de gas y petróleo, con la finalidad de crear fuentes de trabajo para los pobladores de esta región. Entonces, encontraron respuesta y mandan brigadas de Pemex a hacer esos estudios, esas exploraciones para determinar qué tan grandes o qué tantos yacimientos de petróleo y de gas hay en el subsuelo en la zona del silencio. Aún no se nombraba zona del silencio. Las cuadrillas vienen encabezadas por Harry de la Peña y el 8 de agosto de 1966, al pie del Cerro de la Damiana, él bautiza a esta región como la zona del silencio. ¿Cómo es el proceso? Habían 3 cuadrillas de las cuales se dispersaban por la región para hacer sus estudios, y aquí en Escalón estaba la base, el centro de comunicación de mando. Entonces las cuadrillas se comunicaban con la base vía radio estilo de esas bandas CB, con ese era el medio de comunicación. Entonces la cuadrilla que estaba hacia lo que es el
Cerro Tetas de Juana, nunca respondía. Entonces Harry La Peña dice, oigan, pues le estamos hablando, contesten. No, es que los que no contestan es aquí Juanito, el que está encargado de la base. Y Juanito dice, no, yo les mando, ellos no son los que contestan. Entonces, en una de las ocasiones, Harry La Peña le cae de sorpresa a esa cuadrilla para, como quien dice, cacharlos en la movida de que por qué no se comunican, por qué andan haciendo, que no sé, que tienen su radio apagado. Entonces cuando él llega, la gran sorpresa la lleva Harry La Peña de que su radio está prendido, el de esa cuadrilla, manda mensajes aquí a la base y no se escucha. Entonces escucha pura estática. Entonces él, con sus conocimientos de ingeniería que tenía, identifica que hay algo que bloquea la comunicación de las ondas hertzianas. Entonces él bautiza esa región como, esta es una zona del silencio. De ahí el nombre. De ahí viene el nombre de Harry Peña. Eso lo vamos a ver allá al pie del Cerro La Damiana. En el 70 hacían pruebas con misiles del estado de Utah a Nuevo México. Habían lanzado ellos 122 misiles de prueba y curiosamente uno se desvía de su recorrido normal, que iba a estrellarse en las Arenas Blancas en Nuevo México, y cae en el ejido La Soledad, aquí en la zona del silencio. El cohete o misil Atenas cae el 11 de julio de 1970 en el ejido La Soledad, municipio Escalón del estado de Chihuahua. Es cuando 6 días después, a esta región, aquí donde estamos nosotros, llega un tren cargado de científicos de la NASA, con militares. Traía el tren muchos vagones, algunos eran para cargar materiales, venían maquinaria pesada, traían laboratorio, traían dormitorios, traían el carro, restaurante, comedor, y todos estuvieron estacionados aquí un par de días mientras se construía una vía alterna a lo que es la vía entre Escalón y Sierra Mojada. Construyeron tramos de vía para poder llegar a donde cayó exactamente el misil o el cohete Atenas. Entonces luego llegaron helicópteros buscándolo, tanto el ejército mexicano como el ejército de Estados Unidos, y la versión oficial indica de que traía material radiactivo ese misil. Entonces, al estrellarse, había contaminado cierta región de tierra donde los estadounidenses se comprometían a llevarse todo ese material que estaba contaminado, se lo llevaron todos a Estados Unidos. Entonces esa es la versión oficial, lo cual deja muchas dudas de cómo Estados Unidos viene primero, que se les desvía un cohete y cae exactamente en el corazón de la zona del silencio, y la otra es de que ¿por qué usan pruebas con material radioactivo dentro de su país, que si llega a fallar contaminan ciudades, pueden contaminar este territorio? Entonces creemos fue como un pretexto para poder entrar y estudiar lo que había en la zona del silencio. Estamos viendo el área donde se estacionó el tren que venía de la NASA, cargado de científicos, militares y estudiosos, personal de apoyo, que venían a recoger y limpiar el área donde se estrelló el misil o cohete Atenas. En estos andenes, aquí estuvieron por 2 días los científicos esperando que se concluyera la construcción de un pedazo de tramo de vía que iba a conectar la vía ya existente entre el pueblo de Escalón y Sierra Mojada con el lugar donde fue el siniestro, donde se estrelló ese misil. Entonces, mientras que se construía ese tramo de vía, aquí estuvieron pernoctando 2 noches todos los militares y los científicos de la NASA. En esa área llegó un helicóptero de Televisa, venía encabezado por Jacobo Saludowski, y traía de ayudantes a Joaquín López Dóriga y a Jaime Maussan. Entonces aquí es donde Jaime Maussan, al estudiar toda esta fenomenología, palabras de él, dice que él donde decide dirigir su carrera periodística hacia el fenómeno OVNI, gracias a todo lo que sucedió en esta región y ese evento de cohete Atenas que se estrella en el corazón de la zona del silencio. Luis Guillermo Urías Tarango fue el que bautizó este cerro. Al pasar aquí con su esposa, le dijo: mira, Juana, ese va a ser tu cerro. Ese cerro se va a llamar Tetas de Juana. Okay. Y la esposa, Juana, ni tarde ni perezosa, le dijo: si este es mi cerro, entonces, Luis, el tuyo es aquel que está allá, que él se va a llamar Nariz de Urías.